Eskerrik asko, presidenta Andrea eta denoi. Gracias. Bueno, el objetivo de la enmienda de adición que hemos presentado y está firmada por los 4 grupos es, además, no tiene más que un sentido de precisar algunas cuestiones de la moción defendida por María, en la que estamos totalmente de acuerdo, porque realmente estar planteando en estos momentos quitar hasta los mínimos presupuestos para el desarrollo de la memoria histórica y, además, como contrapartida, darlos a una fundación Francisco Franco para encima aumentar una memoria que no debemos de tener, porque quienes la hemos sufrido sabemos muy bien lo que fue, realmente no tiene más que un nombre. Uno que tiene, como aquel que decía, empieza también por impresentable e indecente. No tiene, desde nuestro punto de vista, otro nombre. Porque además, desde luego, compartimos esa moción también porque significa mantener el acuerdo programático, porque efectivamente nos preocupa y queremos defender esa memoria relacionada con las víctimas del 36, y también porque nos parece muy oportuno la existencia de la Dirección General de Paz y Convivencia como un elemento para poder llevarlo adelante. Y, por supuesto, también la defendemos por todas esas personas, familiares, asociaciones y entidades como Aranzadi que han estado ahí día a día haciendo este trabajo. Pero la enmienda lo que hace es precisar el destino exacto de ese dinero, de los 150.000, para la elaboración de un mapa de fosas comunes con el objetivo último de elaborar un plan nacional de exhumaciones, así como la elaboración de un plan para la remoción y significación de simbología y monumentos que saltan la dictadura franquista. Y también tiene el objetivo de precisar el organismo que debe de encargarse de esto. Y por eso decimos que debemos instar al Gobierno del Estado a crear una Secretaría de Estado en el Ministerio de Presidencia, así como una agencia interministerial que haga de coordinación, porque recordemos que en esto hay diferentes ministerios implicados, está justicia, está cultura, está patrimonio, está educación, y que además tenga los siguientes objetivos: anulación de las sentencias de tribunales creados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Esto es un tema fundamental, porque la mayoría, es decir, todos esos juicios fueron ilegales. Así se ha dicho además por muchos tribunales también. No ha ocurrido en otras partes del mundo y, desde luego, tuvieron un objetivo no solo político, sino claramente económico, de usurpación de bienes de muchísimas personas que no ha habido manera de volvérselos a recuperar ni dárselos más. Fueron verdaderos robos también económicos, además de vendetas políticas. Pero también significa facilitar el acceso a la justicia a todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad y fomentar la recuperación y aplicación de la jurisdicción universal en materia de derechos humanos y memoria histórica. Y esto lo hemos planteado realmente para garantizar las recomendaciones de la ONU, que nos hizo recientemente el 2014, y el derecho internacional, que así lo recoge. Y, sobre todo, para garantizar el derecho a la memoria, unas políticas que garanticen el derecho a la memoria orientadas a generar garantías de no repetición. Y con eso decimos la idea de concebir los espacios de memoria como espacios pedagógicos desde una perspectiva crítica y desarrollar iniciativas orientadas a una memoria plural, colectiva y democrática de este país en los sistemas educativos, también en todo lo relativo a la formación del funcionariado, en los medios de comunicación y en otros ámbitos culturales. Pero también significa políticas para el derecho a la verdad, estableciendo los mecanismos institucionales necesarios. Y, desde luego, recordarles en esos mecanismos, es decir, cuando hablamos de elaborar los mapas de fosas, etcétera, que nuestro país sigue siendo el segundo después de Camboya, donde hay todavía más personas desaparecidas. Y tercero, significa también el desarrollo de políticas de acceso a la justicia para las víctimas del franquismo. Y de ahí esa importancia de esa secretaría. Y vuelvo a recordar que esos juicios no tuvieron solamente un carácter político, fueron también juicios para robar bienes que no eran de quienes estaban juzgando. Así pues, verdad, justicia, reparación, para conseguir la dignidad de las víctimas y evitar o ayudar en que ese sufrimiento vaya bajando. Y también
para crear una cultura ciudadana conocedora de lo que ha pasado y, por lo tanto, poder profundizar en la calidad de nuestra democracia. Este es el objetivo. Pero vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para hablar de otra memoria que, a pesar, toda ha sido oculta, esta parte de las víctimas de este momento político de nuestro país. Pero además hubo más víctimas debajo de estas víctimas, de las que prácticamente nadie ha hablado y que también merecen la consideración de ser rescatadas en esta memoria histórica. Les voy a comentar el caso de muchas personas homosexuales que, además de sufrir todo tipo de insultos, agresiones y humillaciones, fueron víctimas de una represión estatal organizada que apuntaba a la estigmación, la segregación, la rehabilitación e incluso el encarcelamiento en cárceles o colonias penitenciarias. Primero se hizo en virtud de la Ley de Vagos y Maleantes y, a partir de 1970, de la de peligrosidad social. Les voy a decir un relato muy pequeño para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Se pasaba tanta hambre que Juan Curbelo devoraba la comida podrida de los paquetes que le enviaba su madre y que los guardianes retenían hasta que despedían un olor nauseabundo. El hambre era una presencia constante, obsesiva, demoledora, pero no era la única pesadilla. Estaban también los palos que caían como un diluvio, por equivocarse al marcar el paso, por responder, por rezongar, por quedarse rezagado al amanecer, por dormirse en la imaginaria, por nada, por todo. Esto de que les acabo de leer no es de un campo de concentración alemán en Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Es de la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, Fuerteventura, en 1955. Y el director no era un capo nazi con monóculo, fusta y botas de montar, sino un sacerdote castrense de Vitoria que vestía de verde olivo y dictaba cuántos palos a quien se habían de dar y por qué agravio del que era el único árbitro. Esto también es memoria histórica. Toda esta población también tiene que ser repuesta en lo que se le hizo injustamente, en este caso por una opción sexual diferente. Pero quiero hablarles también de otras personas que han tenido que vivir durante años asustadas, apartadas, humilladas y no reconocidas. Entre ellas, la mayoría, muchas mujeres que han sido, si cabe, la voz más dormida de este periodo histórico. Personas que, entre lloros y sufrimientos silenciados, han visto cómo desaparecían sus seres queridos, negándoles incluso el derecho a saber dónde estaban. A pesar de ese intento de aniquilación total de esta parte de la historia, las hijas y nietos de esas personas desaparecidas han sido tenaces en la búsqueda de sus cadáveres, de esos cuerpos, los símbolos de libertad y justicia. Y si lo han sido, es porque alguien les ha transmitido esa necesidad. Con silencios, con esfuerzos para sacarlos adelante y mantenerlos en la vida, con dignidad a pesar de haber sido tratadas como unas cualquiera. Con ese ejemplo de vida han hecho posible esta cadena humana que se junta para recuperar la dignidad de quienes perdieron la vida injustamente. Ellas, las viudas, todas esas mujeres que de generación en generación han transmitido la necesidad de no olvidar a los seres queridos, a sus amores, a los padres de sus hijos e hijas. Ellas querían la vida y seguir amando a pesar de la guerra. Mujeres que en ningún momento perdieron la capacidad amatoria y que les dio la fortaleza para seguir viviendo y sacar adelante a las y a los suyos, transmitiéndoles la necesidad de buscar a los y las desaparecidas y conseguir una justicia reparadora. Bien cerca tenemos a las viudas de Sartaguda, por poner un ejemplo. Ellas, que en su gran mayoría no constan en las cunetas, ni en las exhumaciones, ni en los homenajes, aunque también las hay y van apareciendo, pero que sin ellas los logros y avances conseguidos no hubieran sido posibles. Hablo de Matilde Huici, Julia Álvarez, Josefina Torcal, Julia B., Aurora Gómez, Matilde Landa, Maravillas, Clara Campoamor, Victoria Ken, Margarita Nelken, Federica Monsen, Rosita la Dinamitera, la Pasionaria, Agustí Centelles, Marina Ginesta, las reclutas del Batallón Acero, las 13 Rosas, las presas asesinadas en la cárcel de Saturrarán. Ellas, que estuvieron presentes también durante el parto, vigencia y defensa de la Segunda República, consiguiendo cosas que jamás hubieran soñado, como empezando por el derecho al voto. Ellas, que durante la represión franquista fueron asesinadas y abusadas sexualmente, encarceladas, denigradas, rapándoles el pelo y haciéndoles tomar aceite de ricino para posteriormente pasearlas por los pueblos y ciudades, obligadas a resistir en la miseria, metiéndoles el miedo en el cuerpo para que callaran y se olvidaran de la libertad y la igualdad, relegándolas de nuevo a la casa y al cuidado y negándoles el espacio público y político durante casi 40 años. Pero ellas, que resistieron sin dejar de soñar con un mundo diferente aún en esos tiempos tan revueltos.
Por eso, en todo este proceso se quedaron sin nombres, como anónimas. Pero, como bien dice la canción, ya no se puede su lucha olvidar, porque sus nombres recorren el tiempo. La memoria histórica también debe de tener presente toda esta historia y reparar también y ponerlas en su lugar. Porque realmente quienes estamos aquí, la mayoría también somos hijos, hijas, nietos, nietas de todas estas mujeres y hay que recuperar esta memoria. Por eso les pido el voto a favor, por todas ellas, por todos ellos, porque fue una injusticia y porque queremos un mundo de calidad democrática donde la memoria es fundamental y que nadie tenga vendetas. La justicia debe ser reparadora y, por lo tanto, no condenemos nunca a nadie más al silencio.